Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la clase 03 del curso de PostgreSQL. Esta parte es la parte que ya nos va a introducir a la creación de tablas. Vamos a tomar como ejemplo que en una empresa hay muchas áreas y cada área tiene muchos empleados. Del área nos interesa guardar un número de área que va a ser autoincremental y una descripción del área que viene a ser su nombre. Por ejemplo, 1 área, 2 ventas, 3 marketing, 4 logística. En empleados nos interesa guardar un empleado ID que viene a ser el identificador del empleado, que también va a ser un número autoincremental, sus nombres, apellidos, sexo. En sexo solo nos interesa poner M si es masculino, F si es femenino. Su documento de identidad, en mi caso, en mi país son 8 dígitos y es el DNI. Y vamos a tener en cuenta algo muy importante que es la clave foránea. La clave foránea permite referenciar valores de otras tablas. Por ejemplo, al momento de ingresar un registro a la base de datos, yo le digo que empleado Juan Pérez de sexo masculino pertenece al área 1. Luego, internamente, el manejador de base de datos buscará en la tabla área si existe algún número de área que sea 1. Si existe, el registro se guardará, y si no existe, el registro no se guardará. De esta manera evitamos que haya inconsistencia en los datos, que un empleado sea registrado en un área que no existe, por ejemplo. En el manejador PostgreSQL, en Postgres propiamente existen los tipos de datos. Tú vas a definir tipos de datos dependiendo el atributo que vas a considerar en tu tabla. Sin embargo, hay dos datos que son muy particulares, el char y el character variant. Si tú defines un char de 8 espacios, en memoria se ocuparán siempre los 8 espacios. Incluso aunque tú solo utilices 5 espacios, como lo puedes visualizar en el ejemplo, en memoria se seguirán ocupando 8 espacios, aunque no los utilices. Aunque escribas un carácter y los 7 espacios restantes queden vacíos, se seguirá utilizando los 8 espacios en memoria. Mientras con character variant sucede todo lo contrario. Tú defines un character variant de 8 espacios, y si solo utilizas 5 espacios, en memoria solo se ocuparán los 5 espacios. Y los espacios restantes simplemente desaparecerán, los espacios en blanco, los espacios vacíos. Dicho esto, vamos a proceder a la parte práctica. Si quieres saber los tipos de datos que existen para Postgres, busca en Google Data Type PostgreSQL. Y dependiendo de la versión que utilices, en mi caso la 9.3, podrás encontrar en la parte final todos los tipos de datos existentes. En estos ejemplos vamos a utilizar los más conocidos y ya tú tienes que tener en cuenta que si de pronto necesitas algún tipo de dato y no sabes, por ejemplo, el tiempo, y de pronto no sabes cómo manejarlo en Postgres, acá lo puedes encontrar, por ejemplo, time y sus respectivas variantes. Dicho eso, vamos a ingresar a pgadmin, te vas a conectar a tu servidor de base de datos, vas a hacer clic sobre la base por defecto ya creada, Postgres, y clic en SQL. La sintaxis dice, para crear una base de datos tienes que escribir create database y el nombre de la base de datos, en este caso va a ser clase 03. Vamos a ejecutar solo esta línea. Para ejecutarlo seleccionas y presionas acá, o lo seleccionas y presionas la tecla F5. En la parte inferior izquierda podrás ver que dice que la consulta se está ejecutando. Esperamos un mensaje de confirmación que la consulta se ha ejecutado satisfactoriamente. Luego vamos a conectarnos a esa base de datos. Haremos clic en nueva conexión y elegiremos clase 03. Nos pide la contraseña de superusuario que escribimos al momento de instalar Postgres. Bien, ahora estamos en la base de datos clase 03. Las tablas, las funciones, los cursores y todo lo que creemos se guardará en esta base de datos. Para poner comentarios, escribimos 2 guiones consecutivos. Por ejemplo, voy a poner un comentario, creación de tabla área. La sintaxis dice, para crear algo, escribes create, luego el objeto que quieres crear, en este caso una tabla, y luego el nombre del objeto, que sería área. Luego, entre paréntesis, van a ir todos los atributos de esa tabla
y finalizado por un punto y coma. El punto y coma permite ejecutar sentencias consecutivamente. Por ejemplo, si yo pongo acá, luego pongo crear tabla empleado, y yo ejecuto estas dos sentencias consecutivas y le pongo el punto y coma al final, se podrá ejecutar consecutivamente. Si yo no pongo el punto y coma acá, solo se ejecutará esta y nos mostrará un error, ya que no podrá pasar a la siguiente sentencia. Bien, vamos a crear la tabla área. A ver, dice que un área va a tener un área ID y un nombre. El área ID va a ser autoincremental, un número autoincremental. En Postgres, ese número autoincremental es el serial. A ver, la sintaxis dice primero el nombre del atributo, luego el tipo de dato, en este caso serial, luego si es nulo o no nulo. Nulo significa opcional. Cuando un campo es opcional le pones nulo. Por ejemplo, vas a una clínica y te piden el teléfono de casa. Si no tienes, pues lo puedes dejar en blanco, es opcional. En cambio, no nulo es para campos no opcionales, para campos que sí o sí se tienen que completar. En este caso, como va a ser clave primaria, sí o sí tiene que ser no nulo. Luego le puedes poner la restricción, en este caso sería primary key. Sin embargo, lo voy a hacer de una segunda forma, que me parece una forma correcta de hacer las cosas, ya que nos permite saber cuál es el nombre de la clave primaria que yo voy a crear. Este es el atributo y la clave primaria viene a ser una restricción. Para todas las restricciones tú tienes que asignarle un nombre. Si tú pones la forma corta, automáticamente Postgres le asignará un nombre por defecto. Bien, pero tú no conocerás ese nombre a menos que vayas y consultes la base de datos de manera manual. Luego tenemos el nombre. El nombre del área va a ser, no siempre va a ocupar los mismos espacios. El nombre, luego el tipo de dato. Como va a ser cambiante la cantidad de caracteres de este nombre del área, vamos a poner que es un character varín. Un character varín de 50 espacios. Va a ser no nulo porque es algo que nos interesa almacenar, guardar en la base de datos y que va a ser no opcional. Ahora, para decirle que área ID es una clave primaria, nosotros vamos a escribir la palabra constraint, luego el nombre de la restricción, en este caso área ID, luego de ello el tipo de restricción, en este caso primary key, y luego a qué atributo de esta tabla referencia, en este caso sería área ID. Ello sería todo. Voy a ejecutar y me dice que hay un error, y esto lo he dejado adrede para que ustedes se den cuenta que todos los atributos se separan con coma. Esto quedaría más o menos así: atributo 1, atributo 2, atributo 3. Bien, todos se separan por comas. Ahora ejecuto nuevamente y ya se ha ejecutado. Ahora voy a crear la tabla empleado. La tabla empleado tiene un empleado ID que va a ser un número autoincremental. Sería, según la sintaxis, el nombre del atributo, el tipo de dato, si es no nulo, nulo. En este caso será no nulo. Luego, nombres, apellidos. El nombre siempre va a ser cambiante. Va a ser un character varín de 50 en este caso. No nulo. Los apellidos también va a ser un character varín de 50. No nulo. Ahora, el sexo. El sexo les comenté que iba a ser una variable. Que iba a ser un carácter, perdón. Entonces pongo el nombre del atributo, el tipo de dato, un carácter de 1. También puedes escribir en lugar de carácter la forma corta, char de 1, no hay problema. Yo lo voy a dejar en la forma larga, carácter de 1. Luego, si es nulo o no nulo, en este caso será no nulo. Posteriormente, ¿qué otro atributo? El documento de identidad. Un DNI en mi país es 8 dígitos. Que siempre van a ser 8 dígitos y tiene que ser no nulo. Y finalmente tenemos el área ID, que es una clave foránea.
Acá vamos a crear el atributo, le puedes poner cualquier nombre y tiene que coincidir con el tipo de dato de la clave a la cual desea referenciar. ArrayID es de tipo serial, pero el serial ¿qué es? Es un número autoincremental, por lo tanto acá solo vamos a referenciar a un número. Como cada empleado siempre tiene que tener sí o sí un área, va a ser no nulo. Y ahora vamos a añadir las restricciones. Primero la restricción constraint. Luego de ello definimos el tipo de restricción, primary key, y al atributo de esta tabla al que apunta. Puedes crear otro constraint que va a ser la clave foránea de esta tabla, ArrayID, foreign key, el campo de esta tabla al cual se refiere, y la referencia en la tabla externa. Nosotros podemos dejar simplemente ahí y automáticamente se referencia a la clave primaria de la tabla área. Sin embargo, si esta tabla tiene una restricción unique, tú puedes decir a qué campo referenciar de la siguiente forma. Puedes referenciar restricciones primarias y restricciones unique. Bien. ¿Qué pasa si quieres añadir una columna a la tabla empleado que sea teléfono, pero que sea opcional? Pues la sintaxis dice alter, luego el tipo objeto, una tabla, luego el nombre, add, que vamos a añadir una columna que va a ser teléfono, luego el tipo de dato teléfono. Yo lo voy a considerar un carácter varín de 15, porque dependiendo el código de país, el código de la ciudad, esto va a cambiar. Luego que va a ser nulo. Y punto y coma al final. ¿Qué pasaría si yo te digo que quiero también un correo electrónico? Pues simplemente le puedo poner una coma, add column, email, carácter varín de 30, porque todos los correos no van a tener la misma longitud, y eso sería todo. Voy a ejecutar esto y se ha ejecutado. Para ver los valores usamos el select, que más adelante ya lo veremos. Seleccionar todos los campos, todas las columnas desde la tabla empleado. Y podemos ver acá que nos aparece teléfono y correo. Más adelante en el próximo vídeo vamos a ver todos los tipos de restricciones que puede haber, restricciones check. Hay algunos, por ejemplo, si en caso no se introduce un valor a teléfono, qué valor por defecto debería tomar ese campo, si dejarlo simplemente como vacío, o ponerle una línea, o poner no hay teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya lo veremos más adelante. Ahora, bien, para terminar, ¿qué pasa si yo quiero borrar la columna correo? Pues tú puedes decir alterar la tabla empleado, alter table empleado, drop, o sea eliminar. ¿Qué quiero es eliminar? Una columna, y en este caso quiero eliminar la columna email. Ejecuto y la columna se ha eliminado. Voy a ver los valores de mi tabla empleado y la columna email ya no aparece. Bien, otra cosa muy importante, ¿qué pasa si quieres eliminar una tabla? Simplemente escribes drop table empleado y lo ejecutas. Y eso sería básicamente todo. Espero que hayan disfrutado el vídeo. Nos vemos en una próxima sesión. Cuídense.